Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 2. La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 18. El ejército del padre Nargel se adentró por el último tramo de terreno abierto y emprendió la carga masiva hacia las tambaleantes murallas. Tenían Aldorf justo enfrente, a solo un par de centenares de metros, alzándose en el cielo hasta penetrar en la locura de la tribulación. Las hordas de los Glotkin se desplegaron convertidas en un inmenso enjambre de guerreros enloquecidos que portaban antorchas y corrían y gritaban blasfemias de las más recónditas tierras del norte. Kurk marchaba al frente de la fuerza, saltando despreocupadamente hacia la vasta puerta occidental. Dominado por su avidez de carne, su respiración ya era agitada y jadeante. Su deforme brazo derecho se agitaba violentamente colgando del hombro, mientras que en la mano del otro brazo aferraba una enorme maza que aún estaba impregnada de la sangre de batallas anteriores. La ciudad, una accidentada silueta negra envuelta por la incesante lluvia de plaga, se alzaba ante él. Las torres enmarcaban un resquebrajado pedazo del cielo desgarrado por chillidos de demonios y el poder desatado de la Aesir. Las estremecidas murallas destellaban y escupían el humo de las armas de fuego, y el ensordecedor chasquido de los cañonazos, seguido por el estruendo de la detonación, se sumaba esporádicamente a los gritos y al rugido de los vientos y de las llamas. En la oscuridad de la noche centelleaba la mezquina magia de los mortales, unos destellos de todos los colores del espectro que hacían reír a Ethrak. Las primeras filas ya habían llegado a las murallas. Grupos de norses en armadura de láminas alcanzaron la base de los muros, cargados con escalas de asedio, y los apoyaban contra las murallas. Estas eran zarandeadas por el viento y rápidamente eran derribadas desde las almenas por manos desesperadas. Los defensores vertieron sobre la primera línea del ataque un espeso y bullente líquido negro, y enormes columnas de humo ascendieron en espiral cuando alcanzó a sus víctimas. El combate se extendió enseguida a lo largo de toda la sección occidental de la muralla y se fusionó con el ataque desde el norte de Autusbrain. En cuestión de minutos, las murallas estuvieron cercadas desde todas las direcciones por una fuerza de varios kilómetros de ancho. La hueste del caos seguía empeñada en trepar las murallas y llegaron más escalas de asedios que se empotraban con la violencia de las olas del mar contra la gruesa base de piedra de los muros. Resonaron los cuernos de guerra uno detrás de otro, y sus estridencias se solaparon para crear una melódica enloquecedora y gloriosamente abrumadora para los sentidos. No tardaron en sumarse a los cuernos los bramidos de las viles bestias que habían sido sacadas del bosque, monstruos con escamas, colmillos y ojos del color rojo de las llamas que hundían las pezuñas en el barro en su frenética y torpe carrera hacia la vasta ciudad que se alzaba ante ellas. Los estandartes de batalla, coronados por cráneos y surcados de franjas rojas por los fuegos que se habían encendido desafiando a la incesante lluvia, revoloteaban y se agitaban por todo el campo de batalla. Aparecieron también inmensas máquinas de guerra, arrastradas desde el bosque y situadas a la distancia propicia de las murallas para que sus proyectiles alcanzaran el objetivo. Fundíbulos con brazos de más de 9 metros, fijados al suelo mediante cadenas y cubiertos de runas de destrucción, cañones con las ruedas cercadas por llantas de bronce y piezas con las formas de una cabeza de lobo rugiente, torres de asedio tiradas por enormes bueyes de 6 cuernos que mugían y chillaban a través de gargantas peludas mientras arrastraban paso a paso su pesadísima carga hacia el lejano destino. Otto
paseó la mirada por la inabarcable horda y alzó la guadaña a modo de saludo. Tenía el corazón a punto de reventar y, azuzado por el frenesí de la guerra, quiso chillar al cielo devastado por los relámpagos. Sus fuerzas ocupaban hasta el último centímetro de tierra, kilómetros y kilómetros de guerreros enardecidos por la inminente batalla y con un solo propósito entre ceja y ceja: mutilar, matar, estrangular y romper huesos. Los truenos aethíricos rugían en el cielo y sacudían más si cabe la torturada tierra. ¡Muerte al enemigo!, bramó Otto, mientras agitaba frenéticamente la guadaña sobre la espalda de Gurk, que galopaba hacia las asediadas puertas. ¡Muerte! ¡Muerte! Los tambores, como martillazos a un yunque, se ajustaron al ritmo y azuzaron a las hordas, que avanzaban con los ojos desorbitados y babeando. ¡Muerte! 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 Al norte de allí, donde el ancho cauce del Rey continuaba hacia el oeste oscurecido por la sombra de altas torres de vigilancia, las fuerzas del caos se echaron al agua y vadearon la corriente en dirección a la abertura que había en la muralla. Las fuerzas defensoras habían bloqueado el paso con cadenas, cada una de ellas del grosor de la cintura de un hombre, y habían alineado embarcaciones, casco con casco, para cerrar el paso por el ahora viscoso Reik. Otto vio que los primeros guerreros llegaban a su destino y eran acribillados por flechas y armas de fuego mientras intentaban trepar por las cadenas. Murieron a manos llenas, pero la marea de cadáveres crecía con cada intento y obstruía aún más el río y lo convertía en un pantano de cuerpos pisoteados. ¡Muerte! ¡Muerte! Los primeros cañones infernales abrieron fuego y desgarraron la noche con chorros de llamas que surcaron el cielo por encima de las enfervorecidas masas. Las enormes balas erizadas impactaron contra la muralla y abrieron grandes boquetes en los muros en medio de una lluvia de escombros pulverizados. ¡Muerte! ¡Muerte! Una torre de asedio llegó a la muralla, la primera en hacerlo, y los puentes levadizos cayeron con estrépito sobre las almenas. Un grupo de Skalings con los ojos desorbitados irrumpió por la estrecha pasarela y arremetió directamente contra los defensores apostados en el parapeto. Los soldados imperiales acabaron con ellos y acribillaron con flechas incendiarias la torre de asedio, que ardió como una antorcha en mitad de la demencial noche. Otto reía mientras observaba cómo sus esclavos saltaban de la torre y se estrellaban contra el suelo desde 9 metros de altura, para a continuación ser aplastados por las botas con suela de hierro del hervidero de hordas de abajo. ¡Muerte! ¡Muerte! Se acercaban a la puerta occidental y Gurk comenzó a abrirse paso a empujones por los arrebatados cuerpos de sus propios ejércitos. Dos imponentes torres flanqueaban la enorme puerta, con sendos estandartes imperiales revoloteando, colgados de mástiles de hierro. Las redondeadas almenas estaban jalonadas de cañones que disparaban a destajo y arrojaban furiosas bocanadas de humo que se deslizaban a través del rastrillo alzado. ¡Muerte! ¡Muerte! Al otro lado de los muros ennegrecidos por los fuegos de hechicería arrojados contra ellos, el brillo de color verde de la columna ethírica de Festus se hizo más intenso, como una inquietante fosforescencia arrojada a la noche, mientras observaba la batalla con una malvada expresión lujuriosa. Hasta los oídos de Otto llegaban los chillidos estridentes de los demonios que caían desde la fisura, aterrizaban con un golpetazo en las calles y sembraban el terror. Otto percibía el olor de ese terror por encima de cualquier otro, ya fuera el de la sangre o el de la pólvora, o el hedor del río corrompido y de la putrefacción,
que corría por las arterias de la ciudad. Los mortales estaban atenazados por él, paralizados, y cada segundo que pasaba aumentaba ese terror. ¡Muerte! Otto vio aparecer las primeras antorchas en el extremo oriental del valle. Eso significaba que Epidemius el archivista había enviado sus fuerzas a la contienda. Altdorf estaba completamente rodeada, como un venado inmovilizado en el suelo, derribado por los perros de una cacería. ¡Muerte! Alzó la vista y contempló con deleite la azotea de la torre de entrada. Los fuertes vientos sacudían violentamente el enorme estandarte imperial y parecían a punto de arrancarlo del mástil. Los hombres se apiñaban debajo de él, disparando pistolas y arcos. Debía de haber varias docenas repartidos por las almenas, alentados por la imagen del grifo que revoloteaba encima de ellos. «¡Hermano!», dijo Otto volviéndose a Ezrak. Él adivinó los deseos de su hermano y asintió con la cabeza. Alzó al cielo los demacrados brazos y sacudió el báculo. Las campanillas tintinearon y despidieron un humo sucio, mientras los badajos seguían repicando. Ezrak masculló entonces unas palabras de poder, las primeras que pronunciaba desde el comienzo del ataque, y agitó por segunda vez el báculo. El estandarte, a unos 200 metros de Ezrak y separado de él por las ahuyentas ráfagas de lluvia de plaga, se prendió con llamas verdes y comenzaron a caer fragmentos de tela desintegrada sobre las tropas defensoras situadas abajo. Cada uno de esos fragmentos siguió ardiendo en el suelo y la confusión se apoderó de la azotea almenada, con hombres en el suelo que huían del fuego o pisaban las llamas para tratar de apagarlas. Otto sonrió. Los hombres mortales no habían sufrido muchas bajas, pero daban una importancia extraordinaria a sus banderitas. Una detrás de otra, todas se convertían en montones de ceniza, y cada pérdida sería como una cuchillada en el débil corazón de los hombres. «Maravilloso, hermano», murmuró Otto, mientras deslizaba un dedo por el filo de la guadaña. La puerta estaba cerrada, y Gurk seguía abriéndose paso hasta ella con una furia cada vez más grande. «Ahora, a por las puertas». Ezrak ya estaba preparándose. Los arietes estaban llegando a las filas delanteras, portados por trolls de río ciegos y enfermos. El hueco de la puerta, de 6 metros de altura y bloqueado por un rastrillo de hierro delante de los batientes de madera de roble, estaba esperándolos. Podría resistir durante algún tiempo las embestidas de la fuerza física o incluso de la mágica, pero no ambas simultáneamente, y mucho menos de tamaña potencia. Aquella puerta ya había durado demasiado tiempo. Otto percibía su antigüedad en el olor de la madera, en el granito de los cimientos, en el hierro que la revestía y la protegía. Percibía el poder decreciente de la fe que impregnaba la construcción, y percibía los hechizos de atadura con los que la habían reforzado los magísteres del imperio. Todavía había mortales en todas las almenas situadas encima de ella, con la firme determinación de protegerla. Ese pensamiento hizo aflorar una sonrisa de satisfacción en sus labios. «Tiradla abajo», ordenó. El ataque contra la puerta norte había sido tan atroz como el resto. El ejército que la asediaba estaba compuesto por una mezcla de guerreros del caos y hombres bestia sacados de los pozos más recónditos del Dragwall, y la infernal alianza se precipitaba como un torrente interminable desde las tinieblas azotadas por la tormenta. Helbor se movía de un lado a otro por el parapeto almenado, con el puño apretado alrededor de la empuñadura de la espada desenvainada y con un dolor insoportable en la mejilla. Estaba de un humor de perros. La lluvia fangosa seguía cayendo desde el convulso cielo y recubría todas las superficies de piedra.
por lo que el suelo se había convertido en una trampa. Los arqueros resbalaban cada vez que disparaban una flecha, y los arcabuceros perdían el equilibrio con la sacudida del culetazo. La lluvia se metía en los ojos y se deslizaba por debajo de gorjales y petos, y cuando tocaba directamente la piel, quemaba como el ácido. Varios soldados habían muerto mientras luchaban frenéticamente con su armadura para quitársela. «Dígale al jefe de artillería que oriente sus grandes cañones 2 puntos», ordenó Helvor, furioso con los retrasos. Los artilleros estaban haciendo lo que podían como el resto. Aparte de la lluvia de plaga y el casi insoportable aullido del vórtice encima de sus cabezas, todos oían los alaridos agónicos de los hombres descuartizados por los demonios en la ciudad. Helvor había enviado a todos los magos y los sacerdotes guerreros para tratar de ganar algo de tiempo, pero era una jugada desesperada que además debilitaba las defensas en la muralla. En la oscuridad del otro lado del parapeto, el enemigo había comenzado a entonar una sola palabra que repetían una y otra vez: «Shish». Helvor conocía su significado y no necesitaba ningún magíster de la Orden Amatista para que se lo explicara. Ahora, avanzando hacia las primeras filas de la hueste, apartando o pisando todo lo que les bloqueara el paso, había unas criaturas enormes y deformes, con un solo ojo y unas cornamentas ensortijadas que bramaban con unas roncas bonces bovinas. Las seguían unos grotescos híbridos de dragón y ogro, tan horripilantes que incluso los guerreros del caos se apartaban a su alrededor para abrirles un ancho pasillo. El hedor de carne putrefacta emanaba de todo el ejército invasor y provocaba las arcadas de las tropas defensivas que todavía eran capaces de disparar una pistola. Helvor alzó los ojos entornados, apoyado contra las almenas, y escudriñó la cortina de lluvia. En el lodazal del otro lado de las murallas, detrás de los primeros destacamentos de infantería, el enemigo estaba situando en posición unos ingenios colosales. Helvor reconoció la forma de un ariete en el centro del montón, tirado por centauros. Se volvió a Sindler. «Como eso llegue a las puertas». Sindler también lo había visto y asintió mientras se limpiaba un moco de plaga de la visera del yelmo. «Vamos a perder las almenas de la puerta», aseveró con gravedad. A ambos lados de la enorme torre de entrada, los hombres luchaban bajo la incesante lluvia fangosa y las densas nubes de humo de los proyectiles arrojados por fundíbulos y otras máquinas de guerra. Algunas secciones ya parecían a punto de ser evacuadas. Si el enemigo conseguía acercar las torres de asedio a la muralla, el resto de las fuerzas defensivas a duras penas podría contenerlo. Helvor respiró hondo. Estaban siendo atacados por todos lados, y cualquier esperanza de resistencia en las murallas exteriores se disipaba rápidamente. «Era inevitable», dijo con abatimiento. «Pero me habría gustado que sucediera un poco más tarde. ¿Está lista la Reisward?» Aún en medio de la masacre, Sindler se las ingenió para sonreír al oír la pregunta. Por supuesto que lo estaba. «General, vos supervisaréis la defensa de la torre de entrada», gritó Helvor dirigiéndose al gran Lucas von Mattengrin, el entrecán oficial de Altdorf, que tal como se había planificado, se quedaría al mando de la defensa de la muralla cuando Helvor se viera obligado a luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo. «¡Que Sigmar os proteja!». El general respondió con el saludo militar, como también lo hicieron sus oficiales y el resto de los miembros del Estado Mayor que continuaban en el parapeto. De Chapney era uno de los pocos magísteres que seguían las murallas exteriores, si bien estaba demasiado ocupado en sus juegos de pirotecnia para responder. Helvor y Sindler descendieron a toda prisa del parapeto por la escalera de caracol y entraron en la torre de entrada. Las gruesas piedras de las paredes amortiguaban el fragor del combate en el interior de la construcción, pero no ocurría lo mismo con los permanentes alaridos y gritos
que tenían su origen dentro de la propia ciudad de Aldorf. «Hay que hacerlo rápido y bien», dijo Helvor, en tanto comprobaba las correas del cuero del yelmo y las apretaba. «Ya están reunidos los caballeros Pantera y los de Mor», informó Sindler, mientras giraba repetidamente el hombro con el que cogía la lanza para entrar en calor antes de la incursión. «Bien», repuso Helvor, reparando, casi por primera vez, en lo diligente que había sido Sindler todo este tiempo. A primera vista parecía un tipo modesto, pero cuando se ponía la armadura de capitán de la Rishwar y se le daba una orden, era un modelo de quieta resolución. «Buen trabajo». Sindler se lo quedó mirando con perplejidad. Parecía no saber qué responder. No había necesidad de hacerlo. Los dos hombres irrumpieron en la planta baja de la torre de entrada, donde había un amplio patio en el que les esperaban las tropas completas encargadas de la defensa interior de la puerta norte. 9 compañías completas de caballeros imperiales, montados sobre sus caballos y lanzas en mano. El blanco de la Rishwar se mezclaba con el negro de los caballeros de Mor y el azul dorado de los caballeros Pantera. Sus caballos de batalla estaban protegidos con bardas completas y engalanados con los emblemas dorados de sus respectivas órdenes. Los jinetes saludaron al mariscal de la Rishwar y a su capitán cuando los vieron aparecer, y rápidamente se les acercaron 2 corceles de batalla. Detrás de las compañías de caballeros estaban los regimientos que componían la reserva de tropas estatales. Algunos de los mejores hombres de Helvor tenía bajo su mando. Sumaban varios miles y practicaban incansablemente técnicas para rechazar al enemigo, y casi todos iban pertrechados con alabardas y picas. Helvor subió al caballo, se ajustó la armadura de batalla, bajó la visera del yelmo y cogió la lanza. El corazón le palpitaba fuertemente en el pecho y hacía circular la sangre por su maltrecho cuerpo. Por primera vez en su vida sintió una punzada de culpabilidad por dejar el puesto de mando para formar parte de la carga. En el pasado nunca se habían dado las circunstancias que propiciaban ese conflicto, pues su misión siempre había sido quebrantar el empeño del enemigo, ahuyentarlo del campo de batalla. Ahora sus obligaciones eran muchas. La ciudad le necesitaba. Todos volvían los ojos hacia él y no podía estar en todos los sitios a la vez. Recordó su última conversación con Kolfrans, aquella fría mañana en Hefengen. «Nosotros podemos permitirnos morir en batalla, pero vos no. Sois el Imperio». ¿Era él indispensable? Por supuesto que no. Helvor volvió a sentir la presión de estar a la altura del verdadero emperador. «¡Abrid las puertas!», ordenó gruñendo. Hizo girar su caballo para ponerse de cara a la tempestad que se avecinaba. Los caballeros de todas las compañías se aprestaron, calaron las lanzas y bajaron las viseras. Se musitaron las últimas plegarias y se hizo la señal del cometa sobre los petos de armadura y los jubones de piel. Las cadenas se tensaron sobre las ruedas de hierro con un ensordecedor sonido metálico. El mecanismo de las puertas se puso en funcionamiento y las válvulas de latón escupieron chorros de vapor. Las puertas se abrieron deslizándose con un chirrido por los raíles de hierro colocados sobre las losas. Se dejó caer el pesado rastrillo, que se estrelló con un golpe seco contra el suelo. Al otro lado el espectáculo era de una locura espantosa. El cielo vibraba con energías malignas y el suelo era un mar agitado de cuerpos. Las primeras filas enemigas vieron que la puerta se abría y salieron disparadas hacia ella, enarbolando las armas. Parecían no tener fin. Helvor eligió un objetivo, caló la lanza y se puso tenso. «¡Por el honor del Imperio!», rugió. «¡A la carga!». «¡Bloquead las puertas!», gritó Magritte mientras atravesaba apresuradamente el jardín
en dirección a la entrada del templo. «Por el amor de la dama, bloquead las puertas». Dar esa orden les desgarraba el corazón, pues había miles de personas intentando abrirse paso hacia el interior del recinto del templo, rezando para encontrar en el edificio una tregua al infierno que se había desatado extramuros. Cuando la lluvia de plaga había comenzado, las hermanas hicieron lo que siempre hacían: conducir a cuantos heridos y enfermos fuera posible a los jardines de sanación, valorar la gravedad de su estado, vendar heridas y musitar plegarias de recuperación. Pero entonces los demonios habían caído del cielo como granizo, chillando y salivando. Salían arrojados de las paredes del atronador vórtice y se estrellaban contra las fachadas de las casas o atravesaban las paredes debilitadas por el moho. La tormenta lanzaba fulgurantes rayos verdes que ensartaban a las personas que corrían por las calles en busca de refugio, y el sonido de voces arrebatadas resonaba en todos los callejones. Las fuerzas defensoras habían sido cogidas por sorpresa. Con toda la atención depositada en las murallas, había zonas enteras de la ciudad desprovistas de patrullas y de tropas estatales. Magritte se había visto obligada a velar por la seguridad del templo, mientras grotescas criaturas con el vientre hinchado perseguían y daban muerte a los ciudadanos abandonados a su suerte, que eran en su mayoría ancianos, niños y los más débiles. Si se hubiera dejado llevar por el instinto, Magritte habría salido a la calle hecha una furia para intentar echar a los espantosos monstruos que literalmente estaban cayendo del cielo. Se había contenido. Los poderes de Salia eran extraordinarios, pero no eran poderes marciales. Su deber estaba claro: aguantar, resistir, mantenerse pura. Cuando la pesadilla en las calles alcanzó su punto álgido, Magritte ordenó que se cerraran los postigos, se echara la llave a las puertas y se purificara el recinto. Lo que quedaba de la preciada agua bendita se entregó a las hermanas en frascos de loza para que rociaran con ella el contorno del templo. Eso debería calmar las cosas durante un tiempo, pues por insignificante que parecieran los gestos como ese, habían demostrado su eficacia en el pasado. No obstante, ahora eso también corría el riesgo de no servir de nada, ya que la muchedumbre concentrada fuera, presa del pánico, había destrozado las tiendas de campaña en las que les había atendido. Hacinaban en el exterior del templo suplicando ayuda. La gente había tirado abajo las puertas exteriores y la multitud aporreaba ahora las puertas del jardín interior, que se mantenían cerradas apenas con una tranca. Magritte corría pegada a la pared gritando más órdenes. Desde su atalaya en la azotea almenada tenía una vista completa del patio interior, donde los guardias del templo se apresuraban a bloquear las puertas con cualquier cosa que encontraran, ya fueran tablones o pesados objetos metálicos de las capillas sagradas. También veía el exterior, más allá de las cabezas de la muchedumbre apiñada y por encima de los tejados de las casas. El volumen de los alaridos era aterrador, y el hedor del pavor humano casi ocultaba el persistente olor almizcle de la putrefacción. Cuando se acercaba a la casa del guarda, el intenso hedor de la magia volvía a impregnar el aire. Magísteres del colegio brillante, 3 en total, habían aparecido en el extremo opuesto de la gran plaza en la que se ubicaba el templo y estaban arrojando llamaradas contra los desbocados demonios. Al mismo tiempo, por fin, una compañía de soldados entró en la plaza por el norte, desde las calles que desembocaban en el río. Vestían el uniforme blanco y rojo de las fuerzas de Altdorf y parecían disciplinados y preparados. Desafiando la lluvia fangosa, se abrieron paso a empujones a través de la multitud en dirección a las enloquecidas y horrendas criaturas demoníacas, vociferando plegarias a Sigmar y a Ulrich. La irrupción de los recién llegados rebajó el ímpetu de la multitud, y la mayoría de los enfermos, atrapados entre los magos de batalla y las criaturas de Aesir, se dispersaron en busca de un refugio más fácil
y desaparecieron renqueando en las tinieblas de casas en llamas. Los que se quedaron no ejercían tanta fuerza, de modo que la presión contra las puertas interiores del templo se relajó. Magritte llegó a la casa del guarda, donde Gerard, el capitán de su guardia, y muchas de sus sacerdotisas se habían reunido. Todos estaban pálidos. ¿Aguantarán?, preguntó la hermana, jadeando ostensiblemente. «De momento», respondió Gerard, observando con agitación las batallas que estaban teniendo lugar en la plaza. «Pero si vuelven todos...» Magritte se volvió a una hermana, una mujer del lejano sur con la piel morena llamado Elía, y cuyo reispiel nunca había sido perfecto. «¿Y el pozo?». Elía negó con la cabeza. «Queda algo de agua. No quisimos dejarlo seco». «Sacad el resto, toda, sacad hasta la última gota y sellad el Sancta Sanctorum. No cruzarán la línea si el círculo no se rompe». Elía hizo una reverencia y ya se disponía a enfilar apresuradamente hacia los manantiales sagrados, cuando desde el lado opuesto de la plaza llegó un bramido que no sonó como ninguno anterior. Todas las cabezas se volvieron bruscamente hacia allí para ver qué nuevo horror había aparecido. Por las estrechas calles estaba llegando algo que emergía por el extremo oriental de la plaza empantanada por la lluvia. Magritte vio pequeños demonios que se escabullían desde las penumbrosas aberturas de casas quemadas, con los dientes manchados de sangre y arrastrando intestinos enganchados a las garras. Los magos del Colegio Brillante, que habían llevado el combate al centro de la plaza, corrieron a contener la nueva invasión, y llamaradas carmesíes salieron disparadas hacia las sombras. Los demonios que recibieron las descargas chillaron y dieron saltitos. Los soldados de las tropas estatales se apresuraron a apoyar a los magos y formaron un círculo de alabardas alrededor de los tres magísteres. «Mi sitio está allí», dijo Gerard, mientras se abrochaba la correa del yelmo y se preparaba para bajar a la calle. «Vuestro sitio está aquí», espetó Magritte. Presentía que se acercaba algo que era mucho más grande que los asquerosos demonios que hasta el momento se habían dejado ver. «Están defendiéndose», protestó Gerard, señalando a los magos del Colegio Brillante, protegidos por la compañía de tropas estatales. «Quedaos en el templo», ordenó Magritte. Se volvió hacia las otras hermanas. «Nadie va a moverse de aquí. Hemos hecho lo que hemos podido. Ahora atendamos a las personas que tenemos aquí y mantengamos las puertas cerradas». En cuanto acabó de pronunciar las últimas palabras, un crujido descomunal resonó desde el lado oriental de la plaza. Una de las enormes casas con la estructura de madera se desmoronó con un estrépito ensordecedor, con las vigas partidas y los ladrillos pulverizados, convertidos en una rojiza nube de polvo. Algo estaba atravesándola, destruyéndola desde los mismos cimientos. Los magos retrocedieron sin dejar de arrojar rayos de fuego hacia el esqueleto de la casa. Y cuando la nube de polvo se dispersó, a la vista quedó algo gigantesco que avanzaba con andares de pato. Su tamaño era titánico, mucho mayor que el que tendría derecho a poseer cualquier criatura mortal. Sus voluminosos costados de color gris verdoso, plagados de verrugas y de llagas, consistían en capas y más capas de grasa superpuestas. El monstruo atravesó los restos de la casa, aplastando los escombros con dos piernas rollizas y arrastrando por el suelo la voluminosa barriga moteada por residuos pegajosos. Una cara chata y sonriente surgió de entre las ruinas, con la cabeza coronada por unos cuernos cubiertos de fango. En una garra empuñaba un cuchillo de hoja ancha y la otra la mantenía libre para poder coger, desgarrar y mutilar. Gerard se quedó boquiabierto. Los magos inmediatamente sacaron todo su arsenal contra aquel fabuloso demonio y lo bombardearon con ráfagas de llamas de colores. El monstruo les dedicó un rugido que inundó la plaza entera con saliva amarilla. Las llamas no tuvieron ningún efecto en su piel, así que los magos retrocedieron lentamente mientras seguían arrojándole rayos.
El monstruo se dirigió hacia ellos, acompañado por los restos de la casa que acababa de atravesar. A pesar de su tamaño descomunal, se movía con una velocidad pasmosa y su figura parecía destellar interminablemente y desaparecer de la realidad para de repente reaparecer más cerca y volver a cernirse sobre ellos. Arremetió contra los magos y acertó a atrapar a uno de los magísteres en plena huida. El demonio levantó sin aparente esfuerzo al mago, que bregaba para zafarse de él, y le rompió la columna vertebral con un simple apretón de las garras. Los otros dos magísteres redoblaron sus esfuerzos y acribillaron a la criatura con fuego líquido. Allí donde habían impactado las llamas mágicas en la piel del demonio, comenzaron a salir volutas de humo negro. Dio la impresión de que el ataque le había hecho daño, pues retrocedió tambaleándose. Arrojó lejos el cuerpo destrozado del mago que acababa de matar y rugió con ira. Los alabarderos se acercaron a él en una demostración de insensata valentía y se prepararon para clavarle las largas lanzas en la carne. Nunca lo consiguieron. Antes de que pudieran acercarse a 3,5 metros del monstruo, sus torsos explotaron y sus entrañas se desparramaron por las losas encharcadas de la plaza. Ellos se desplomaron, chillando, y rodaron por el suelo aferrándose los vientres reventados. Una segunda figura surgió de la sombra del demonio cubierto de llamas. Esta también era alta, de una estatura que doblaba la de un hombre, aunque apenas 1/4 parte de lo que medía la bestia que tenía al lado. Iba vestido con lo que parecía una parodia de un atuendo normal, si bien su horonda barriga y sus carnosos carrillos caídos habían desgarrado unas prendas incapaces de contenerlos. Una sonrisa torcida similar a la de su compañero desfiguraba un rostro abotagado, lleno de dientes amarillentos y podridos. Sobre los hombros caídos llevaba unas correas. De estas colgaban unos tarros con fluidos nocivos en ebullición o llenos a rebosar de sanguinolentos pedazos de carne humana. El recién llegado hizo unos gestos en dirección a la pareja de magos que quedaba, e inmediatamente sus cuerpos quedaron sepultados bajo una maraña de enredaderas. Las plantas brotaban del mismo suelo de la plaza y se enrollaron en sus gargantas. Los magos se rebelaron con furia y contraatacaron con hechizos mientras trataban de arrancarse los tallos. Pero ya era tarde. Liberado de las feroces atenciones de los magos, el demonio se encaminó de nuevo hacia ellos. Esta vez ni siquiera utilizó las garras y simplemente los arrolló y aplastó bajo unas gruesas faldas de carne supurante. Aun estando envueltos en enredaderas y después de haber sido aplastados por la avalancha de carne del pestilente demonio, los magísteres siguieron luchando, si bien solo durante unos breves e infructuosos segundos, hasta que sus huesos se partieron con horripilantes crujidos bajo la despreciable mole del demonio. La criatura permaneció sentada encima de ellos durante unos instantes y continuó moliendo sus cuerpos devastados, canturreando con lo que parecía un vil regocijo. Magritte observaba la escena con los dientes apretados y gesto desafiante. Los mortales supervivientes que seguían en la plaza, ya fueran soldados o suplicantes, huyeron despavoridos. Pequeños demonios salieron corriendo en su persecución, relamiéndose los labios agrietados por el festín que se iban a dar. Los 2 demonios más grandes no se movieron de donde estaban. La criatura de menor tamaño alzó la vista hacia Magritte y la miró directamente con los ojos legañosos. Su sonrisa nunca se borró y la del labio inferior le quedó colgando un hilito de baba segregada por la excitación. «¡Escóndete mientras puedas!», espetó la criatura. «Los muros no te protegerán». Dicho lo cual, los 2 monstruos se echaron a andar hacia las puertas del templo, triturando con los pies cuantos cuerpos se encontraban en el camino y con un lascivo brillo triunfal en sus rostros podridos. Magritte percibía el miedo de Gerard y el terror de las hermanas.
Le vinieron a la mente las hileras de camas en el interior del templo, cada una ocupada por al menos 2 pacientes. Le vinieron a la mente los jardines y las jóvenes acólitas recién llegadas de los pueblos, quienes ella aleccionaba personalmente. Era todo tan frágil. Se hizo la señal de Salia sobre el pecho y se agarró a las almenas con las 2 manos. «La fe siempre está a prueba», declaró. «No cedemos nada sin luchar». Eso pareció despertar a los demás, y Gerard se puso a bramar órdenes a sus hombres. Las otras hermanas se precipitaron por la escalera para extraer más agua sagrada de los pozos. Magritte apenas si se percató de su marcha. Su templo era ahora un baluarte contra una miasma de degradación. A su alrededor, las criaturas del caos campaban a sus anchas, quemando, matando, infectando. Las llamas trepaban cada vez más alto por el cielo y alcanzaban como manos alzadas la tormenta preñada de pus. El vórtice continuaba girando y dejando más destrucción en su estela. Los 2 horrores demoníacos pusieron de nuevo en movimiento sus obesos cuerpos. La criatura de las mejillas caídas, que llevaba la colección de titineantes tarros de plaga, reía de un modo descontrolado. Parecía desquiciado por el odio y sacó un gancho de carnicero atrozmente puntiagudo de debajo de un pliegue de grasa de la cintura. «En todas las cosas», musitó Magritte mientras luchaba para controlar el miedo, convencida incluso en ese momento en el que se hallaba confrontada con la pura versión de que algo intervendría para salvarla. «Alabada sea Salia».